Bueno, muy bien. Retomamos los procesos de complejización sociocultural, en este caso para el área de Norteamérica, que lo incluimos justamente porque también podemos extraer datos y observar las aplicaciones que se han hecho en base a la interpretación de los conceptos de complejidad cultural, sociocultural, ¿sí? Vamos a empezar con la jerarquía y las jefaturas en los bosques orientales. Vamos a ver lo que fueron las sociedades Adena, Hopewell y Mississippi, ¿sí? En primer lugar vamos a ver los constructores de montículos. Aquí vemos una reconstrucción de estos asentamientos, con lo cual nos llevamos una imagen bastante diferente a lo que Hollywood ha construido sobre la imagen de los pueblos originarios norteamericanos, ¿sí? Una imagen caracterizada por pueblos nómadas de áreas desérticas, ¿sí? Bueno, los primeros digamos, expresiones de sociedades con diferenciación en cuanto a su jerarquía social es lo que se conoce como Adena, ¿sí? Que fue los primeros de estas tres sociedades constructoras de montículos, y estos se dan particularmente en lo que se conoce hoy como la región del río Ohio, que está acá, que es un tributario del Mississippi, ¿sí? Que termina evacuando hacia lo que se conoce hoy como el Golfo, ¿sí? Fíjense, acá tenemos para comparar lo que es los constructores de montículos, ¿sí? El área de los constructores de montículos y la cronología respecto a Olmecas. Es posible que hayan habido difusión de situaciones de influencias entre ambos. Algunos autores se atreven a decir que puede que haya unas influencias y otros hablan de procesos independientes, ¿sí? El avance de las investigaciones y las evidencias justamente ha desechado estas teorías disfuncionistas, y hay dentro de estas sociedades arcaicas una tradición en torno a los rituales mortuorios que involucró la construcción de los montículos funerarios, que son los característicos. Adena es una de estas primeras expresiones sociales que va desde el 1000 antes de Cristo hasta el 100 antes de Cristo. La mayoría estuvo vinculada al área esta central del río Ohio, en un círculo de 480 kilómetros alrededor del pueblo de hoy lo que se conoce como Chillicothe, para nosotros. La mayor parte de los 300 o 400 sitios Adena estimados se habrían registrado desde el comienzo del siglo XIX. Son túmulos, y la mayoría, pero no todos, son los terraplenes de Adena que contenían enterramientos. Estos fueron los que fueron incluso excavados por uno de los presidentes de los Estados Unidos, ¿no? Los montículos eran monumentos que afirmaban justamente la autoridad sobre el entorno, porque tienen un impacto en el territorio y en el paisaje muy grande, como el famoso montículo de la gran serpiente, que si se fijan es una gran serpiente, ¿sí? Aquí, 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 aquí y la cabeza, ¿sí? Que se enrolla y retuerce unos 400 metros en la cumbre de una ladera, ¿sí? Es un sitio bastante impresionante y lo que habla justamente es del control territorial de esto, ¿no? El montículo de Adena era de unos 8 metros de altura y 43 metros de diámetro, que estaba ubicado en la propiedad del gobernador de Ohio, y es el que le dio el nombre a la cultura. Fue excavado en 1901 y se descubrieron una serie de artefactos, entre los que se destaca una pipa tubular tallada con lo que se conoce conjuntamente con el hombre de Adena, un resto mortuorio. Lamentablemente estos sitios fueron terriblemente impactados. Como ustedes pueden ver, acá hay una plantación de cultivos que terminó, y después de esto las excavaciones terminaron por destruir la información para los posteriores. Esta es la pipa, también llamada hombre de Adena, que fue encontrada en estas excavaciones que les mencionaba hace un ratito, y que bueno, lo que muestra es el tipo de decoraciones. La ilustración también muestra acá los túmulos donde fueron los que fueron creados, fíjense, con cada
una de estas, ¿cómo se dice?, enterramientos, estructuras funerarias que solo de algunos elegidos, no de todos, y que esto lo que nos muestra es una construcción a lo largo del tiempo de estos montículos, y no se trata de una sola, de una sola construcción. The Cradle Mound está ubicado en Virginia, está construido alrededor del año 200 a.C. y hay indicios de que el sitio fue utilizado hasta el mediados del siglo XVII. Tiene unos 11 metros de alto por 53 de diámetro y es uno de los más grandes, y también las excavaciones lo que demuestran es la sepultura de grupos vivos. Bueno, después obviamente el montículo de la serpiente, que lo que descubrió la arqueoastronomía es que está vinculado a la puesta del sol del solsticio de verano y la salida del sol en el invierno, y que forma una línea que pasa a través del cuello y la cabeza. Entonces lo que hace suponer de que este tipo de arquitectura fungió como un indicador y un sitio de peregrinación para los especialistas del culto, ¿sí? El montículo de Minesburg en Ohio, también de unos 20 metros de altura y 77 de diámetro, y esto también lo que mostró es que fue construido en varias etapas. Una de sus capas era de piedras planas, como la superposición de tejas, como en un techo, ¿sí? Y bueno, lo que se calcula se opone es de que sirvió como cementerio, que también pudo haber marcado ciertos límites territoriales tribales, ¿sí? Otro de estos monumentos, como el Grave Creek, es uno de los más grandes, que tiene 19 por 73, también un montículo bastante grande, ¿no? Bueno, posterior a Adena, lo que vemos es lo que se ha determinado como Hopewell, que también está en el territorio de Ohio y en el centro del estado de Illinois, ¿sí? O sea, y tiene una antigüedad de entre el 200 a.C. al 500 después de la era. Construían cerca de los ríos y hacían montículos cónicos de tierra con paredes hechas de barro. Algunos llegaban hasta 30 metros de altitud y tenían formas de pirámides, animales como serpientes, águilas, zorros, osos, alces, bisontes. Acá vemos el monumento en forma de águila, supuestamente, ¿sí? Forma de águila, en realidad diríamos ornitomorfo, puede ser cualquier tipo aunque las águilas eran bastante veneradas, pero observamos esas características, ¿sí? Hopewell es uno de los que tiene un mayor alcance en cuanto al intercambio, ya que en Hopewell se encuentran cuchillos, ¿sí? Cuchillos de pedernal que vienen de áreas tan lejanas como casi el actual Canadá, ¿sí? Cobre, ¿sí? También de las regiones de los Grandes Lagos, obsidianas, casi de los cordones montañosos que bajan de las rocallosas, ¿sí? Donde hay obsidiana, dientes de tiburón que vienen de la costa del Atlántico, mica de las regiones de las tierras bajas, de la Florida, de los estados del sur, y galena de las partes de los desiertos, ¿sí? Centrales de México, así como conchas de bivalvo de las regiones de costa del Golfo, lo cual habla de una situación de intercambio y de movilidad muy variada, ¿sí? Acá es donde vemos un poco de las figurillas de arcilla de Hopewell, de la cerámica Hopewell, ¿sí? Como en el caso de Adena, la evidencia apunta a una recolección intensiva y caza como actividades permanentes de Hopewell, con pequeñas cantidades de maíz que han sido recuperadas de algunos sitios, ¿sí? Sin embargo, hay una gran escasez de estos restos debido a que el maíz evidentemente habría formado parte
no tanto de la dieta, sino más bien utilizada para la producción de bebidas fermentadas, ¿sí? Algunos arqueólogos también han sugerido que hubo un desarrollo de cultura, que comprendía algunas plantas nativas, como el caso del girasol y de ciertas hierbas, ¿sí? Sin embargo, la dieta en Hopewell parece haber estado más basada en recursos naturales, ¿sí? La expansión de Hopewell es muy llamativa. Tuvo un impacto directo sobre muchas de otras expresiones culturales, en el caso de regiones como la costa este y lugares tan lejanos como los cordones montañosos centrales, ¿sí? Y que sin lugar a duda le permitió hacer un uso y conseguir recursos de diferentes lugares y mantener una economía diversificada. ¿Sí? Algunos de los lugares ceremoniales de Hopewell que hemos visto, ¿sí? Reconstrucciones, los cuales nos hablan de una coordinación del trabajo bastante interesante y nos hacen preguntar justamente del proceso de complejización cultural, ¿no? Hablamos de una jerarquización, de una heterarquización. Se han especulado justamente que el crecimiento pudo haber generado algunas de estas capacidades integradoras del sistema sociopolítico de Hopewell. También se han resaltado justamente que hay una suerte de punto de beligerancia al final de Hopewell, que se muestra en algunos de los desarrollos posteriores, como la aparición del arco y la flecha, ¿sí? Que más bien que pudo haber estado vinculada a la caza, también se lo vincula a la guerra, ¿sí? También hay un incremento en cuanto a las ubicaciones externas y defensivas en los sitios, ¿sí? Entonces esto también nos muestra alguna clase de esa situación bélica, ¿sí? Posterior a la expresión cultural de Hopewell tenemos la tradición del Mississippi, del 700 al 1500 después de Cristo, que son asentamientos bastante importantes, asentados en las llanuras aluvionales de los grandes ríos, y también hay algunas situaciones con sitios ubicados en los esteros de las partes altas, ¿sí? No solo en los valles. Acá sí vemos una práctica bastante intensiva de la triada de cultivos que también se da para Mesoamérica, que es maíz, calabaza y frijol. Y también hay obviamente una continuidad en la recolección de nueces y también en la caza y pesca, ¿sí? A pesar de los recursos variados de los que poseía Mississippi, los esqueletos de los habitantes también muestran que no estaban bien alimentados y posiblemente vivían menos que los antepasados cazadores-recolectores, lo cual está hablándonos de esta situación de un momento de transición en cuanto a la caza y recolección y la adopción de la agricultura, ¿sí? El cambio justamente de esta orientación económica y un mayor sedentarismo, lo que se está planteando es de que ocurrió con aumentos demográficos y acentuó el conflicto entre estas poblaciones vecinas, que generó de que estos sitios estuvieran fortificados con empalizadas y que se encuentren muchos restos esqueletales con puntas de proyectil incrustadas, ¿sí? Entonces, incluso con individuos decapitados, incluso con esta práctica del escalpado como trofeo, ¿sí? Muchas de estas representaciones muestran eso, de estas representaciones artísticas, e incluso con la presencia de varias de cabezas trofeo. Esto obviamente lo que está mostrando es esta situación de conflictos, pero
también plantea la pregunta sobre el tipo de organizaciones sociales y sociopolíticas de estas comunidades, ¿sí? Bueno, el caso de Cahokia es uno de los más llamativos, también sobre todo por el tipo de complejidad sociopolítica y también de las extensiones que hay entre los sitios. Cahokia es un sitio que posee como ustedes pueden ver en las imágenes, una serie de complejos de montículos piramidales con estructuras construidas en las cimas, ¿sí? Posiblemente vinculados a lugares de tomas de decisión y de reuniones políticas, ¿sí? Acá hay una imagen, un corte de estas plataformas, ¿sí? Monticulares, donde se ven las escalinatas, ¿sí? También con enterramientos intrusivos y con restos de las construcciones a lo largo del tiempo, con lo cual esto nos habla de que estas construcciones no fueron construidas masivamente sin un solo movimiento, sino de que hay un uso reiterado del espacio y por lo tanto la coordinación para construir estas estructuras puede haber sido a lo largo del tiempo, ¿sí? Algo semejante a lo que se da en el área de Malcha y en la costa del Perú, ¿sí? El caso de Cahokia, bueno, entonces esto se ubica en Illinois y ha sido justamente parcialmente destruido actualmente por las viviendas y las autopistas, y la característica dominante justamente de Cahokia son es el túmulo de los monjes, que es el más grande, y todo el área aledaña a estos túmulos pudo haber albergado una población de 30.000 personas, ¿sí? El sitio muestra justamente al menos 3 categorías, que serían varios túmulos, 5 rodeando un túmulo más pequeño con escombros de vivienda y 40 aldeas periféricas a esta región, ¿sí? Entonces esta jerarquización, el tamaño de los asentamientos, probablemente refleje la existencia de una complejidad interna, una jerarquización sociopolítica interna, ¿sí? Bueno, con esto llegamos un poco a los ejemplos de los casos de esta jerarquización. Como les dije inicialmente, todas estas contemplan preguntas y más preguntas respecto a las formas en cuales se organizaron estas sociedades y a la capacidad que tenemos en cuanto a nuestras herramientas teóricas y metodológicas para dar explicaciones del cambio social, ¿sí? Así que bueno, continuamos en la próxima unidad.